vamos a hablar ahora de un tema muy importante, sin dudas, el tema económico de la semana. ¿Por qué? Porque ha habido anuncios por parte del Banco Central, por parte del gobierno, sobre la inflación. En realidad, el Banco Central habló de la suba de tasas de interés para contener la inflación, y el gobierno volvió a ratificar su meta de inflación para este 2017 del 17%, valga la redundancia. Y también es tema de la semana de inflación porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la inflación no va a ser del 17, va a ser del 21%. Incluso los gremialistas, ahora hablábamos con algunos recién, dicen que ya la inflación al menos será 25% este año. Bueno, el tema de la inflación es un tema recurrente. En Argentina estamos en contacto con Daniel Heyman, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, un economista heterodoxo, ex miembro de la CEPAL, un hombre que sabe mucho y que ha estudiado mucho al fenómeno de la inflación. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, gracias por esperar. Hablar de inflación argentina es como contar el cuento de la buena pipa, ¿no? Pese a saber que venimos discutiendo de esto por décadas, sí. Y además hay discusiones viejas que se repiten sin haberse resuelto. A veces es volver a vivir, ¿no? Exactamente, es un cuento que no tiene fin, que los argentinos no dejamos de contarlo, ¿no? Así es. ¿Dónde están las causas de la inflación, Daniel? Hay dos formas de ver esa pregunta. Una es qué determina los precios en cada momento. Y la otra es que hay detrás de todo el impulso que lleva a que la inflación se sostenga y se realimente. O sea, estamos hablando de las causas directas de los precios o de las cosas que influyen indirectamente sobre los precios. No sé si me explico. Sí. Desde el punto de vista de la influencia directa, yo diría que, digamos, salarios, tipo de cambio, tarifas, expectativas eventualmente, demanda. Digamos, ese es el combo de cosas que más o menos en distintas proporciones afecta el nivel de precios, con un peso importante de los costos, obviamente. Ahora, digamos, está esta discusión de la inflación como tema monetario. Es claro que digamos, todo ese combo de aumento de precios, costos, tipo de cambio, tarifas, etcétera, está alimentado por la política monetaria también, en general. O sea, hay que distinguir claramente. Lo que sí, y esto es un tema que está para discutir ahora, es si la política monetaria, o sea, la variación de la tasa de interés o de la oferta de dinero por parte del Banco Central afecta directamente a la tasa de inflación. Yo creo que no lo hace directamente, no hay un mecanismo directo de transmisión, lo hace eventualmente indirectamente a través de esas variables que decíamos. Y por eso lo dábamos justamente porque había declarado Sturzenegger en el Banco Central esta política de suba de tasas para enfriar la economía y sobre todo la inversión, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo una política fiscal expansiva, el gasto no está cediendo. ¿Es consistente a largo plazo esta política dual, por llamarlo de alguna manera? Digo, acá es aritmética esencialmente, o sea, el déficit fiscal que no se financia en el Banco Central se financia con deuda. O sea, esencialmente, digamos, mantener déficit fiscal sin asistencia del Banco Central, digamos, de esa manera, lo que implica es endeudamiento, lo cual, digamos, se puede sostener durante un tiempo. Digamos, hoy por hoy el gobierno argentino tiene acceso al mercado internacional de crédito, si bien a tasas altas, digamos, es un punto importante. Eso no es algo que se pueda mantener indefinidamente. O sea, en algún momento tiene que haber una conciliación entre la política fiscal y la política monetaria. De todas maneras, yo le digo que se habla bastante de shock fiscal, sí, de reducción rápida y drástica del déficit, pasando por el gasto especialmente. A mí me cuesta ver cómo eso, digamos, cuál sería el contenido concreto de eso. O sea, digamos, una cosa para notar es que la política monetaria se decide mucho más rápida que la política fiscal. O sea, cuando hablamos de política fiscal estamos hablando de cosas muy concretas: salarios, jubilaciones, educación, claro, gasto en inversión, etcétera, etcétera. Son cosas, digamos, concretas. En la política monetaria opera
rápidamente sube la tasa, baja la tasa, digamos, vende Levax, recompra Levax, ese tipo de cosas. Germán, y en su experiencia, porque usted ha investigado bastante otros países en cuanto a la evolución de la inflación y cómo ha ido mermando, por ejemplo el caso de Chile, el caso de Colombia. Sí. Ahí las políticas de shocks han sido, han llegado a buen puerto. Bueno, no fueron shocks en esos casos, ¿no? O sea, la evidencia de las inflaciones moderadas, porque de nuevo, digamos, esto muchas veces según el tipo de condición en el cual esté la economía, el tratamiento no necesariamente es el mismo. Digamos, usted tiene una hiperinflación, pensar en gradualismo es bastante peculiar. Ahora, si usted piensa en una inflación como esta, que es alta internacionalmente, pero no es una hiperinflación ni mucho menos, en general lo que uno observa en el mundo es un enfoque gradualista. Lo cual tiene sentido, por otra parte, porque la importancia de bajar la inflación en este contexto no es que un año la inflación baje, es que se instale la idea de que los precios van a variar poco y de manera previsible, de manera que haya disposición a hacer contratos en pesos, que justamente no estemos hablando de esto que estamos hablando de ahora, de la inflación de los próximos meses. Usted va a un país con economía más o menos estable, la inflación del último mes no la sabe nadie, pues nadie le interesa. Yo recuerdo, por ejemplo, que el gobierno anterior fijaba artificialmente el tipo de cambio para usarlo como ancla antiinflacionaria, y hacía lo mismo con el precio de las tarifas. Así es. En algunas entrevistas que le he realizado, usted siempre hacía mención a lo siguiente: no se puede curar la enfermedad de la inflación con una sola medida, que debe haber un plan integral. Me acaba de decir que es multicausal la inflación. ¿Cómo ve hoy ese plan integral? Yo le diría esto, efectivamente, digamos, la inflación estaba contenida hasta fin del 2005 con tipo de cambio y con tarifa. Vino el ajuste cambiario por la unificación de los mercados, vinieron los ajustes de tarifa y bueno, la inflación subió, ¿no? Este año todavía se va a mantener alguna influencia de los aumentos de tarifa. Toda la sensación es que el tipo de cambio se va a atrasar. En todo caso, ahí hay una ambigüedad por el anuncio de comprar dólares, de que va a comprar dólares. Ahora, y la verdad que comprar dólares y sostener el tipo de cambio va un poco contra las metas de inflación. De todas maneras, me explico, o sea, ahí hay una disyuntiva, claramente. O sea, el tipo de cambio es un instrumento, digamos, no perfecto, pero es un instrumento influyente sobre la tasa de inflación, y si la tasa de inflación se acerca a los niveles del Banco Central, parece difícil que le pegue a los niveles que busca el Banco Central, pero se acerca a los niveles del Banco Central, ciertamente lo más probable es que haya una contribución importante del tipo de cambio, lo cual plantea un problema adicional, que es, el nivel del tipo de cambio es más o menos compatible con el crecimiento de las exportaciones, la capacidad de competencia de la industria con las importaciones. Está complicado ese tema. En números, ¿usted qué estimación hace para el cierre de la inflación 2017? Mire, digo, punto más, punto menos, pero digamos, yo creo que el consenso de que va a estar, digamos, mucho más baja que el del año pasado, digamos, obviamente, en parte por las razones que charlábamos, pero que no va a alcanzar la meta del Banco Central. Pero además hay otro punto. ¿Pero qué me dice? ¿21 o 22%, Daniel? Más o menos. Digamos, en ese orden, los primeros meses la inflación es más alta de lo que sería esa cifra, pero probablemente haya una desaceleración a lo largo del año. Para llegar a la meta del Banco Central tiene que haber una desaceleración muy fuerte, y ahora la pregunta es ¿a qué costo? Porque no es solamente, o quién lo paga. Bueno, es que charlábamos, se hace contra el nivel de actividad a través de los efectos de demanda, se hace vía tipo de cambio, o se hace vía tarifa, o se hace vía salarios, pero salarios está influido por el nivel de actividad y por las expectativas de inflación. O sea que si uno
el arte de bajar la inflación, que fue lo que hicieron los chilenos y los colombianos. Y eso tardó años, tardaron unos cuantos años, pero lo hicieron, fueron procesos muy prolijos, de descenso gradual y persistente, digámoslo de esa manera, ¿no? Incluso con aumento del salario real, lo cual no es poca cosa. Pero una de las cosas en las cuales ellos se apoyaron es en que partieron un tipo de cambio real alto y hubo una caída inicial del tipo de cambio. No sé si tengo un segundito porque hay un punto que creo que es importante. Dígame. Ellos, al bajar la inflación de manera sostenida, cuando llegó un momento que necesitaban o querían mover el tipo de cambio hacia arriba, eso lo pudieron hacer porque esa es una de las gracias de haber bajado la inflación de manera persistente, no digamos transitoriamente. Pudieron aumentar el tipo de cambio sin un efecto grande sobre la tasa de inflación, ni sobre el salario real, ni sobre el nivel de actividad. Eso es una de las cosas que uno se compra, pero se compra a través del proceso persistente de establecer un régimen de baja inflación. No es un problema de un año para el otro. ¿Usted ve que el gobierno tiene ese plan integral? Yo lo que veo es que está muy enfocado en el número de este año. Okay. Y lo toma esencialmente como objetivo cuasi único, por lo menos por lo que anuncia. Entonces, eso sí creo que es algo que queda para pensar. Digamos, la política antiinflacionaria es claramente un elemento, digamos, importante en las condiciones de la Argentina hoy. Ahora, parte de un contexto macroeconómico. A uno le importa el nivel de actividad, le importa el nivel de salario, le importa el nivel de tipo de cambio, le importa todo el conjunto de variables, porque además, si no, la política monetaria misma se ve afectada. Por ejemplo, si el nivel de actividad se cae, la recaudación se cae. Si la recaudación se cae, el gobierno tiene problemas financieros y eso tarde o temprano presiona sobre la política fiscal, sobre la política monetaria. ¿Okay? Queda claro. Y si el tipo de cambio cae muy fuertemente, se genera una presión para que aumente en algún momento y entonces esa sensación también afecta a la política monetaria, ¿no? Me quedaron varias preguntas, dos cortitas, Heyman. Bueno, algo dijo como al pasar del tema de la emisión, que tiene relación, pero ni tan pelado ni tan peludo. Ni tan directa, claro. Ni tan directa. Y el otro punto es la concentración en algunos procesos productivos, si eso no afecta a la inflación. Usted dice... no sé, grupo, la oferta concentrada. Exactamente. Digo, la oferta concentrada lo que hace es que los márgenes sean más altos. No necesariamente hace que los márgenes crezcan. No sé si me explico. No. Si alguien es el solo proveedor de un producto que uno compra, se lo va a vender caro. Pero eso no quiere decir necesariamente que lo aumente. Entiendo. Okay. Es un poquito la diferencia. Entiendo. Daniel, gracias por el contacto con Radio Shopping. No, por favor, gracias a usted. Que tenga buen día. Daniel Heyman, economista, profesor de la UBA, uno de los especialistas que más sabe de inflación en el país. Hablamos del tema económico de la semana aquí en Bipolar.